Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Un espacio en el que cada lunes respondemos dudas sobre herencias. Queremos solventar cualquier pregunta, cualquier curiosidad, cualquier tema que tenga que ver con testamentos, con herencias. Ya saben que para ello tienen un teléfono a su disposición. Es el 915331851. Tienen también otro número, el número de WhatsApp, al que ustedes pueden mandar sus mensajes escritos o sus mensajes de audio. Nos encanta escucharles. Es el 609 22 47 16. Es un consultorio que hacemos con Itziar Pernia. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es socia, directora de Legal por Naturaleza. Oye, vamos a hablar de herencias internacionales. ¿Te parece bien? Me parece genial. Sí. Oye, ¿cuáles son las dificultades o qué es lo que uno tiene que saber? Lo más importante, la base a la hora de gestionar o de tramitar una herencia internacional. Bueno, pues lo principal es tener en cuenta de qué documentación partimos, si tenemos un testamento o una declaración de herederos, dónde están los bienes y qué relación nos une con el fallecido, también llamado causante. Eso es súper importante. Claro, hay que tener en cuenta unos plazos determinados, unas reglas determinadas, dependiendo del país, dependiendo incluso del continente. Entiendo que si aquí en España a veces es complicado, y más con 17 comunidades autónomas, y algunas yo sé que un poco más complicadas que otras, sí. Pues con la parte internacional tiene que ser muy difícil, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta dónde reside nuestro heredero, si es residente, si no es residente, si estamos heredando de un español, de un extranjero. Claro, si los bienes están en España, si están fuera, ¿no? Efectivamente, entonces ahí pues podemos valorar distintos supuestos quizás para que quede más ordenadito y más claro. Por ejemplo, si eres residente en España y has heredado bienes en el extranjero, ¿ahí dónde se pagan los impuestos? Pues los tienes que pagar en España, tanto si recibes bienes que radican en España como del extranjero. ¿Y cómo aplicamos esa norma sucesoria? Pues podemos aplicar bien la norma estatal o la autonómica, donde resida el heredero, la más favorable. La normativa nos permite que sea la más favorable y podernos aplicar deducciones y bonificaciones en función de una serie de parámetros, como el grado de parentesco, la edad de los herederos, si estamos heredando una vivienda habitual, participaciones de una sociedad, si hay deudas, si hay facturas de gastos de la última enfermedad o funeral. Si eres, por ejemplo, heredero de un extranjero residente en España, con bienes en España y con bienes en el extranjero, ¿ahí dónde se pagan los impuestos? Pues ahí nos tenemos que ir a lo que dice la norma general que está establecida en el Reglamento del Parlamento Europeo y Consejo 650/12. Hoy es la primera vez que doy una norma. Y que establece la ley del país de residencia del causante, del fallecido, en el momento de su fallecimiento. Pero si el extranjero hizo testamento y en él indicó que se aplicara la ley de su nacionalidad, esa será la que se aplique y rija la sucesión. Otro criterio es si puede demostrar en qué país era donde tenía un mayor vínculo. Entonces se aplicará la del Estado donde tiene la mayor parte de sus bienes, por ejemplo, esa vinculación más estrecha. Hay que tener muchos elementos en cuenta, ¿eh? Sí. Hay que hacer ahí un estudio pormenorizado cuando llega y dice, pero ¿y dónde están los bienes? ¿Y dónde declaramos? ¿Y qué documentos tenemos? Sí, la verdad que tiene su tarea. Si eres heredero de un extranjero no residente en España, ¿ahí dónde tienes que pagar los impuestos? Pues la ley del país de residencia del causante, del fallecido, salvo que en el testamento indique que se aplique la ley española. El reglamento europeo es una norma de carácter universal, por decir así, es adoptada por notarios y jueces de forma genérica, con lo cual da igual si se aplica a nacionales de la Unión Europea como fuera de la misma. Luego es verdad que tenemos casos especiales, ¿no? Pues, por ejemplo, si un británico ha fallecido en Alicante sin testamento, se aplicará la ley española con respecto a las legítimas. Sin embargo, el ordenamiento jurídico anglosajón se basa en la libertad total para dejar bienes a quien considere oportuno. Entonces, ahí tendríamos que tener sí o sí en cuenta dos normas. Vale. ¿Y si, por ejemplo, eres heredero de un español fallecido en el extranjero? Pues
para explicarlo rápido, si un español, por ejemplo, se traslada a Francia, país de la Unión Europea, y fallece después de unos años sin haber dejado testamento, ¿qué tendremos que hacer? Una declaración de herederos. ¿Y qué ley se aplica? La de su nacionalidad, es decir, la francesa. Vale, vale. Voy a ir a dar paso ya con los primeros oyentes, que ya tenemos llamadas. Venga, 915 33 18 51. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Susana, mira, preguntaba a Isiar por un tema de una donación. Sí, Querría saber si la donación es susceptible de, digamos, de que te la quiten de alguna forma, y si eso ocurriera, si la persona a la cual le han quitado la donación estaría notificada o estaría informada. ¿Que se la quiten por qué? Bueno, no lo sé, porque yo he leído, claro, eso es que es muy subjetivo, que a lo mejor la persona que te lo dona, después, convencida a lo mejor por otro familiar, hace que te la puedan quitar, y si eso puede ocurrir, si la persona a la cual se la quitan es notificada, lo sabe, o no se tiene por qué enterar. Muy bien. Vale. Bueno, intentamos ayudarla. Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Gracias, de nada. A ver. Hasta luego. Ana, pues la verdad que la situación que planteas a mí nunca se me ha dado, pero voy a intentar responderte. A ver, para que te hagan una donación, me da igual si es de metálico o de bienes inmuebles, tiene que haber un documento público, ¿vale? Si lo hacemos solamente de metálico, es verdad que puede existir un contrato privado, tienes un mes para declararlo ante la administración desde que se ha formalizado esa donación, y a partir de ahí el hecho que el donante decida destituirte o quitarte esa donación es complejo. Es cierto, o sea, que sea reversible, es cierto que esa donación puede ser colacionable o no, es decir, que te dona un dinero o una casa y puede ser como parte de tu herencia en vida o no, simplemente ha sido pues un regalo y en el momento de la herencia lo que te toque. Pero en cualquier caso, si decidiera renunciar a la donación, te tendría que notificar, claro, tendría que existir una revocación de esa donación, igual que en su momento la formalizó, pero ya te digo que me parece un supuesto bastante raro. Ujú. Más dudas que tengo. ¿Qué se declara exactamente en el modelo 720? Pues cuando tenemos herencias en el extranjero, además de las obligaciones fiscales habituales de presentación y pago de impuestos y de liquidación de la herencia, se generan otras obligaciones adicionales para los herederos que muchas veces desconocen. Y entre ellas están este modelo 720, que es una declaración informativa de los bienes que tenemos en el extranjero. Es decir, cuando, me da igual que sea español o sea extranjero, residente en nuestro país, ha heredado bienes de fuera, los tiene que declarar en este modelo. Pero, ¿qué es lo que se declara? Pues se declaran cuentas bancarias, se declaran valores, derechos, seguros, depósitos gestionados en el extranjero, bienes inmuebles, los derechos reales que tengamos sobre los mismos. Ya. ¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar una herencia? O sea, ¿es mucho, poco tiempo? ¿Qué pasa? O sea, si se pasa, ¿no puedes reclamar? No, a ver, el plazo general para reclamar una herencia es 30 años, pero luego... 30. 30 años, Vale. pero luego tenemos dos requisitos o dos posibilidades. Una es la acción de la petición de la herencia, he heredado, y entonces yo, si nadie me ha instado a la herencia, pues yo la insto, que soy heredero y quiero que me incluyan en esta herencia. O bien, ya la herencia se ha abierto, por decir así, el procedimiento sucesorio, pero la partición no se ha realizado. Entonces, para la partición y adjudicación de herencia no hay plazo. No hay plazo. No hay plazo, con lo cual lo verdaderamente importante es que instar la herencia, que nos hayan declarado herederos, lo hagamos dentro de esos primeros 30 años. Vale. Me siguen llegando consultas. Vamos con una nota de audio. Hola, buenos días. Pues mi pregunta es si varios hermanos nos hemos repartido la herencia en partes iguales, pero uno de nosotros ha renunciado a ella a favor de nadie, ¿para quién va su parte? Muchas gracias, buen día. Bueno, me resulta extraño que si uno renuncia, bueno, lo que comenta esta oyente es, nos hemos repartido ya la herencia y luego yo he renunciado. Claro, si has renunciado, esa parte quedaría desierta, pero lo habitual, y lo podría heredar incluso el Estado, pero lo habitual es que la propia partición y adjudicación de herencia, si uno decide renunciar, se haga en favor de los demás herederos. Porque si ya tú has aceptado la herencia,
no puedes renunciar a ella, por lo menos en España. En otros países como en Francia sí se puede revertir, pero hay mecanismos para ello, pero en España no. Vale. Otra de las consultas dice: buenos días, me encuentro gestionando ahora mismo la herencia de mi madre fallecida y quería preguntar si sería posible renunciar a la herencia si aparecen deudas que no sabía al haberla aceptado. O sea, primero la acepta y después puede renunciar, o no, una vez que la aceptas y chimpún. A ver, el Tribunal Supremo establece que hay una posibilidad de haber aceptado la herencia y, como comenta este oyente, luego he descubierto que había deudas y si lo hubiera sabido no la hubiera aceptado, ¿vale? Pero esto tendríamos que hacer una renuncia judicialmente y, bueno, pues ahí acudirá la jurisprudencia. Lo normal es que si aceptamos una herencia pura y simplemente, pues ahí cargamos con los derechos y obligaciones que genera, llegando, incluso pudiendo llegar a responder con nuestros propios bienes. Vale. Pero sí, existe esa posibilidad. Mira, otra. En caso de hacer un préstamo a un hijo con un documento que establece la devolución del mismo más el pago de un interés del mercado, ¿se considera una donación? No, eso es un contrato de préstamo con interés o sin interés entre familiares. Este contrato de préstamo lo tenemos que declarar en Hacienda y lo tenemos además que incluir en nuestra renta, tanto de la persona que presta, o sea, del prestamista y del prestatario. Hacienda debe tener noticia de esta acción y de cómo se va devolviendo ese dinero con esos intereses. Vale. Recuerdo los teléfonos 609 22 47 y 16 o, si lo prefieren, 91 533 18 51. Teléfonos para que ustedes planteen sus dudas sobre herencias en este consultorio que hacemos con Iciar Pernia de Legal por Naturaleza. Voy con otra nota de voz. Varios hermanos nos repartimos la herencia a partes iguales, pero uno de nosotros renuncia sin hacerlo a favor de nadie. ¿A quién va su parte? O sea, varios hermanos, uno renuncia, pero no se lo da al resto. Entonces, ¿ahí dónde va el dinero o el patrimonio? Pues esa parte queda desierta y podría llegar a heredarlo el Estado. Pero entiendo que esta partición, o sea, la propia renuncia se hace en la partición de herencia, con lo cual esa parte del hermano que renuncia acrece a los demás. Quiere decir que se la vuelven a repartir entre los restantes. O sea, que renuncia, claro. Y aunque no diga quién, va a los hermanos restantes. Lo normal es que la renuncia se haga en la propia partición, con lo cual lo que él no hereda acrece a los demás. Quiere decir, si a mí me tocaban 2 y mi hermano renuncia a 4 y somos 4 hermanos, pues sus 2 se vuelven a repartir entre los 3 hermanos. Si ha hecho esta renuncia después de la partición de herencia, quedaría desierta, pero es verdad que si se ha aceptado pura y simplemente renunciar, yo lo veo complicado. Ya. Voy con José Javier. Buenos días. Buenos días. En el caso de un patrimonio que esté en Francia, y teniendo en cuenta, creo que hay convenio de doble imposición entre Francia y España, ¿eso cómo se gestiona si yo quiero, digamos, que no pagar el impuesto en España y en Francia a la vez, sino que solo pagar en un país? Claro, porque aquí entiendo que, José Javier, el patrimonio está en Francia, pero el fallecido... El fallecido es español, pero tiene un patrimonio en Francia. Vale. Entonces, a nosotros nos han explicado que hay un convenio de doble imposición entre Francia y España, por el cual, si se hace alguna fórmula, nosotros podemos decir que nos acogemos al convenio de doble imposición y entonces no pagar en España lo que corresponde pagar en Francia. De tal manera que no tengamos que pagar en los dos sitios y luego pedir la devolución de lo pagado en Francia en España. No sé si me he explicado bien. Muy bien, pues gracias, muy amable. Se ha explicado bien, ¿no? Sí, clarito. perfectamente, José Javier. A ver. Me gustan mucho estas consultas. A ver, efectivamente, actualmente los únicos 3 convenios para evitar la doble imposición que tiene firmados España son Grecia, Suecia y Francia. Vale, Grecia, Suecia y Francia. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio en Francia? Yo entiendo que el fallecido, bueno, somos residentes en España y estamos heredando bienes en el extranjero. Tendríamos que pagar en España, tanto lo que recibimos de España como lo de Francia.
Y entonces, cuando vayamos a Francia a hacer nuestro expediente sucesorio, allí alegaremos que, en virtud del convenio de la doble imposición, para evitar la doble imposición, yo ya he pagado en España. ¿Qué pasa? Que si yo he pagado aquí, por ejemplo, estamos en Madrid y yo estoy pagando un 1% de mi sucesión total y en Francia me toca pagar un 5%, allí lo único que voy a pagar es el 4% restante. Vale. Con lo cual, a lo mejor para José Javier estoy pagando en 2 países. No, estás pagando en el país destino, por decir así, lo que te falta por pagar, que no has pagado en tu país de origen, que era España. Pero es verdad que Francia tiene ciertas peculiaridades, por ejemplo, si estoy heredando un seguro de vida o estoy heredando un bien inmueble. Y entonces, si se aplica la ley nacional francesa, te puede decir que sobre el bien inmueble pagues en Francia y sobre el seguro de vida pagues en España. Entonces, para lo que sea lo más sencillo, yo lo haría todo en España y lo que me reste por pagar en Francia lo haré allí alegando este convenio de doble imposición. Vale. Otra consulta a través del 609 22 47 16. Dice, ¿cuáles son los tipos de impuestos a pagar en una herencia y a qué administraciones públicas? Los impuestos que hay que pagar son el impuesto de sucesiones y, si tenemos bienes inmuebles, la plusvalía municipal. El impuesto de sucesiones se devengará ante el Estado o ante la comunidad autónoma en función de si son bienes en España, si son bienes en el extranjero, si somos residentes o no residentes. La plusvalía municipal solamente se paga de los bienes en España, en la localidad, en el ayuntamiento donde radique ese bien. Y luego tenemos un tercer impuesto, que es el IRPF. ¿Y cómo declaramos este IRPF? Pues si somos residentes, tributamos en España por obligación personal, con lo cual tributamos por nuestra renta mundial, todos los bienes que tengamos en España o fuera de ella. Si tenemos incremento de patrimonio, pues pagaremos el porcentaje correspondiente dentro del impuesto sobre la renta. Y si somos no residentes, también pagaremos impuestos sobre la renta. Se hace en un modelo especial y solamente se pagará sobre los bienes de España, igual que lo hacemos los residentes, pues una renta inmobiliaria que nos imputan, un alquiler, una venta, lo que corresponda. Ya. Dice, ¿se podría pagar el impuesto de sucesiones con el dinero heredado? Sí, se puede pagar. Es algo que no saben muchas personas y que en ocasiones ayuda bastante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cuando estamos liquidando nuestro impuesto de sucesiones y nuestro inventario de bienes, solicitamos una autorización a la Administración indicando el importe que se refleje en el impuesto de sucesiones, de dónde se lo puede cobrar, pues de una cuenta bancaria, de un fondo de inversión. Normalmente la Administración quiere liquidez, con lo cual lo más sencillo es una cuenta bancaria. Vale, mira, otra consulta. Dice, buenos días, mi padre me nombró único heredero y a su pareja le dejó el 50% de su vivienda en usufructo, ya que el otro 50% es propiedad de ella. Yo ya he presentado el impuesto de sucesiones y he tomado posesión de otros bienes, pero aún no he ido al notario a aceptar la herencia. ¿Tengo algún plazo para ello y me urge por tener el usufructo otra persona? A ver, lo que ha hecho este oyente ya ha aceptado pura y simplemente la herencia. ¿Por qué? Porque ya ha hecho actos que le declaran como heredero. Ha pagado el impuesto de sucesiones adjudicándose ciertos bienes. Entonces, el plazo, claro, lo que dice la norma general, 6 meses, y si solicitamos dentro de los 5 primeros meses una prórroga, tenemos otros 6 meses adicionales, con lo cual podemos tener un año. Si ya ha hecho la declaración del impuesto de sucesiones, mi consejo sería que no sé si tiene testamento o declaración de herederos, pero que vaya a la notaría, formalice esta adjudicación de herencia. Si, como hay bienes inmuebles, esta misma acción la tiene que realizar en el ayuntamiento correspondiente para solicitar prórrogas del impuesto de plusvalía y, sobre todo, llegar a un acuerdo con la pareja de su padre. Muy bien. Porque ahí comparten una propiedad y tienen que ver, bueno, pues si se llevan bien, fenomenal. Y bueno, aunque se lleven bien, a lo mejor no les apetece compartir propiedad. Oye, para terminar, Itziar, 3 claves a la hora de enfrentarse a una herencia. O sea, ¿cuáles serían las 3 reglas de oro? Pues las 3 reglas de oro: saber qué estamos heredando, qué bienes tenemos, si tenemos deudas, eso es fundamental, con quién compartimos esos bienes, y si tenemos un testamento o una declaración de herederos para saber por dónde empezar. Pues estupendo. Itziar Pernia, de Legal por Naturaleza. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y por responder a nuestros oyentes. A ti siempre y a nuestra audiencia, Susana. Oye, ¿has visto Oppenheimer o no?
¿No? No, ¿No porque le ha gusta? sido la gran ganadora en los Oscar. Bueno, And bueno. Maria is C. Oppenheimer. Yes, Emma Thomas, Charles Grodin. The reason this movie was the movie that it was Chris Nolan. He is singular, brilliant. And, La noche del Oscar I'm es de grateful for Oppenheimer. La biografía del padre de la bomba atómica se ha llevado la noche del domingo 7 estatuillas, entre ellas la de mejor película, dirección y los 2 premios masculinos de actuación. Hoy vamos a hablar de los Oscar y le vamos a poner número. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto dinero aporta a la economía, al cine, cada cinta, las películas más vistas, las líderes en recaudación? Lo vamos a contar cerquita de las 12 de la mañana en este programa de Capital Intereconomía de este lunes 11 ya de marzo. Legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ha ofrecido este espacio.